Gálatas capítulo 3. Leo a partir del versículo 15. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, la que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Padre, te agradecemos que por tu palabra hoy puedes darnos un claro entendimiento de nuestra gran libertad que tenemos por gracia, solo por fe y solo en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ver en el Espíritu, Señor, para que nuestra vida diaria pueda reflejar realmente el brillo de su gloria. Padre, gracias te damos, Señor, porque habiendo sido esclavos de Satanás, sujetos al pensamiento de este mundo y a nuestras pasiones desordenadas, el día de hoy podemos caminar en la total libertad de ser hijos de Dios, por la sangre derramada a nuestro favor en la cruz, por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea por tu palabra, que muchos vengan al conocimiento de tu verdad, que hoy tu pueblo sea edificado y que aquellos que tú llamas de las tinieblas a tu luz sean liberados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para gloria del Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Algunos supieron que una de nuestras hijas, la menor, tenía una situación del corazón, 23 años, y tenía una situación del corazón, y el cardiólogo, entre los cardiólogos aquí en la ciudad,
Vieron que no había una situación. De hecho, para mí el cardiólogo más capacitado dijo jamás he tenido una experiencia con un cuadro así. Realmente me parece muy serio porque es en una persona muy joven. Y ya que lo haya dicho él, dijo, yo recomiendo que se vayan directamente a México. Total, por la gracia de Dios, en la siguiente semana estuvo con un especialista cardiólogo en el área específica de la situación de su corazón. Y este especialista le tuvo que hacer una prueba. Aquí en la ciudad también se hacen pruebas de esfuerzo para medir la compensación o el gasto cardíaco que tiene una persona. Pero aquella prueba era otra prueba diferente, similar a una prueba de esfuerzo, en el sentido de que ella tenía que hacer cierto ejercicio en donde tenía que llevar al máximo su esfuerzo, pero al mismo tiempo que le estaban checando su corazón y todo, tenía puesto en la vena una sustancia que le aplicaban en un punto para ponerla en condiciones más adversas todavía, al grado que llegó a perder el conocimiento. Porque esa era la idea, llevar a ver hasta sus límites, donde ya ella no podía, y perdió el conocimiento. Era parte de la prueba y se le dijo, va a pasar esto, no te asustes, es algo provocado por. Lo que pudo revisar después de todos estos exámenes el especialista dijo que en realidad no era algo demasiado serio y explicó el porqué de esta circunstancia, y gracias a Dios nos quedamos todos muy tranquilos respecto al estudio que se hizo y dimos gracias a Dios por ello. Sin embargo, escuchen bien esto. Ella, en la prueba de su capacidad, tuvo que llegar a los máximos al grado que se desvaneció, ya no pudo más y perdió el conocimiento. El problema exactamente es lo que estamos viendo aquí. El ser humano tiene un corazón endurecido por causa de la maldad que hay en él. Está en pecado, está totalmente siguiendo un falso propósito con el cual se nace en engaño ya. En maldad he sido concebido, dice el salmista. Y el asunto es creer en algún momento de la vida el ser humano que puede llegar realmente a hacer lo bueno y se esfuerza. Y hay gente que es impecable en su conducta, en su manera de ser, de hablar. Es una amabilidad que inclusive te sientes mal de escuchar a algunas personas en la manera en que son, su conducta. Pero sin embargo, esas personas, yo he habido algunas en mi consultorio que les he dicho, nada más te falta una cosa: nacer de nuevo. Porque tienen todo lo que quisiera cualquier cristiano tener en cuanto a la conducta exterior. Y exactamente eso era el fariseísmo. Y esos eran exactamente las personas que se involucraron dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia de Galacia. Y es en lo cual el apóstol Pablo está tratando de guerrear. ¿Por qué? Porque otra vez quieren hacerle ver a los creyentes que es en sus propias fuerzas, que pueden lograrlo todo, cuando en realidad estamos totalmente incapacitados, humanamente hablando. Estamos incapacitados para poder agradar a Dios y hacer lo bueno. Y eso es lo que vemos en el pasaje del día de hoy, la explicación acerca de esta situación que Pablo quiere abrir más, o que Dios abra más el entendimiento nuevamente de estos creyentes que ya habían caído, repito, en el engaño de que tenían que judaizar, tenían que hacer obras en lugar de seguir viviendo por la gracia en la que conocieron la salvación. Quisiera que estudiáramos esta porción de la Escritura desde 4 ángulos. Número 1, en el versículo 15 al 18 podemos ver el poder de la promesa. 15 al 18, el poder de la promesa. Del 19 al 21, la debilidad de la ley. La debilidad de la ley. Del 22 al 26, la bendición de la ley.
la bendición de la ley. Y del 27 y 28, lo que tenemos ahí es la herencia de la promesa. La herencia de la promesa. Veamos el primer aspecto, por favor. Okay. Dice la palabra en el 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de que hubo una promesa, hubo un pacto que Dios realizó con Abraham. Dios realizó con Abraham un pacto. Y en ese pacto estaban involucradas promesas. Y dice aquí que aún en los pactos humanos, aún cuando uno hace un pacto y lo ratifica, ya no se puede invalidar. Grábate bien esa palabra, invalidar. No hay poder para invalidar un pacto. No hay poder para invalidar una promesa de Dios. Ahora, el detalle es este. El detalle es que cuando fue dado este pacto. Tú y yo sabemos que el Señor, a pesar de que el hombre en Génesis capítulo 3 rompe totalmente la obediencia que le debía a su Creador, sin embargo, inmediatamente en Génesis 3:15 el Señor también rompe la rebeldía del hombre, cubriéndolo de su justicia, prometiéndole una salvación por gracia y diciéndole a la serpiente que una vez iba a venir un descendiente, una semilla de Eva que aplastaría su cabeza. Pero sin embargo, ¿qué pasa en Génesis 12? En Génesis 12 el Señor llama a un hombre de la tierra de Harán llamado Abraham. Y ese hombre Abraham tenía muchos dioses, era un idólatra. ¿Y qué sucede con ese hombre? Ese hombre es llamado de esos dioses por el Espíritu Santo de Dios y lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y sabemos que esa promesa está en Génesis 12, los versículos 1 al 3. El Señor lo llama, le promete. ¿Y qué pasa después? Que en esa promesa de Génesis 12:3, en ese pacto que hace el Señor solamente unilateralmente, donde Él se comprometía a hacer, a llamarlo, a traerlo y a llevarlo, en ese pacto que está respaldado por una promesa, ese pacto es ratificado en diferentes ocasiones. Y la más próxima la tenemos en Génesis 15, versículo 6, donde otra vez el Señor le dice que Él hará de Abraham una nación y le dará una descendencia más que todas las estrellas y toda la arena del mar. Lo está ratificando el pacto que le dio en el 12, lo está ratificando en el 15 y nuevamente le promete que Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y les habla de su descendencia. Y es ahí donde precisamente empieza Pablo a hablar acerca del poder de la promesa de Dios, donde esa promesa dice: si aún los pactos del hombre, una vez que se ratifican, ya no se les puede añadir condiciones, ya no se puede hacer una condicionante cuando hay una promesa. ¿Qué sucede? A todos nos ha pasado como padres. En algún momento le decimos a nuestro hijo: sí te voy a comprar la semana que entra este regalo y todo, el que estaba solicitando tanto tu hijo, no importa que no es tu cumpleaños, te lo voy a comprar. Pero de pronto te das cuenta que en la escuela bajó de calificación, y entonces ya que le prometiste aquel carrito, aquel juguete, cuando ya le dijiste que sí se lo ibas a comprar la semana que entra, pero todavía no termina la semana, y el asunto es que tu esposa te dice que tu hijo bajó de calificación en una materia. Entonces tú llegas con tu hijo muy molesto y le dices: no sé qué pasa contigo, pero el asunto es este. El asunto es que sé que quieres ese carrito, pero como sé que bajaste de calificación,
Ahora, hasta que subas la calificación, vas a tener ese carrito. ¿Se fijan? ¿Qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la promesa y lo estamos cambiando por una condición. Y eso no se vale. Eso es lo que está diciendo Pablo ante la iglesia en Galacia. Les está diciendo que si ya hubo una promesa de herencia, bajo ninguna circunstancia se puede ahora añadir condiciones como lo estaban queriendo hacer los judaizantes. Obviamente no se vale, no es posible, y menos cuando el que está prometiendo esto es Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Las promesas, versículo 16, fueron hechas a Abraham y a su descendencia. A su descendencia. Obvio, cuando está hablando de Abraham y a su descendencia, está apuntando, dice aquí la Escritura, hacia Cristo. Hacia Cristo. Hacia Él está apuntando esas promesas. Y dice aquí la palabra, no dice a las descendencias, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Por supuesto, la promesa era para su descendencia. La semana pasada terminamos nuestro estudio viendo el versículo 14. En Gálatas 3:14 leímos que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Claramente está diciendo, en Cristo Jesús la bendición de Abraham viene a los gentiles, como bien lo dice obviamente en Génesis 12, versículo 3. Porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso implica los no judíos. Y por supuesto, si es por Cristo, es por el Espíritu Santo. Y si es por el Espíritu Santo, tiene que ser por medio de la fe, como le fue dado exactamente de la misma manera a Abraham, cuando estaba metido en Harán adorando a otros dioses. Ok, ahora, ¿qué dice la palabra entonces en el versículo 17? Seguimos en nuestro texto. Dice el apóstol Pablo, lo que yo les digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Estamos hablando del poder de la promesa de Dios. La ley vino 430 años después de ¿qué? De que Abraham le fuera dada la promesa. Estamos hablando de 430 años después de que Abraham fue llamado de Harán por Dios para ser llevado a la tierra prometida. No estamos hablando de los 400 años que estuvo en cautividad en Egipto. No, la palabra de Dios no se contradice. Estamos hablando desde que le fue dada la promesa a Abraham hasta que llegó la descendencia. ¿Sí? Estamos hablando en ese lapso que hay esa promesa que se tiene que cumplir, se atraviesa a los 430 años que la escena en el monte Sinaí. Viene el Señor, manifiesta su presencia y su gloria con poder y aparece la ley. Y dice la palabra del Señor que la ley que vino 430 años, dice el versículo 17, 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios para anular la promesa de Dios. Versículo 18, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Escucha bien, mi amado. Si la herencia depende de la ley, si el que llegues a tener todas las riquezas del amor de Dios para tu vida en base a que tú cumplas la ley, en base a tu propio esfuerzo carnal, en base a tu propia moralidad, en base a todo lo religioso que puedas ser, si tú crees que tu desarrollo, tu comportamiento fariseico y demás son capaces de anular la obra de la gracia y la promesa de la gracia y la promesa de la salvación y de la
única posibilidad de llegar a quitar la ira divina, que es en Cristo Jesús por fe, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo está diciéndole a los creyentes en Galacia. Ellos habían conocido el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es uno solo, pero habían conocido también otro evangelio, un evangelio pervertido, un evangelio diferente. Ya platicamos acerca de eso en el primer capítulo. El asunto también es que muchos de nosotros empezamos por la gracia y seguimos caminando, conociendo, creciendo en el conocimiento de Dios, pero pronto empezamos a caer bajo la ley de la congregación a la que llegamos, la ley del pastor, la ley de los líderes, la ley de los jefes de la célula, la ley de todo mundo, y empezamos a pensar que nuestro cristianismo depende de nuestras obras, de cuánto leemos, cuánto oramos, cuánto damos, y entonces nos convertimos en legalistas y empezamos a vivir y a depender en nuestras fuerzas. Amado, esto no es así. O sea, si tú te propones solamente hacer lo bueno sin el poder de la promesa, el poder de la gracia obrando en tu debilidad, mi amado, estás perdido, o estamos perdidos. Si yo cayera en esto, también Dios me libre. Amados, ¿por qué? Porque el poder de la promesa supera y no puede ser echado abajo por una vida bajo la ley. Ahorita vamos a ver los beneficios de la ley, pero por lo pronto estamos hablando que el poder de la promesa no puede ser superado por el poder de la ley de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en esta sección de la Escritura, ¿sí? No puede anular la promesa. Dice, porque si la herencia, versículo 18, depende de la ley, si todas las herencias que Dios nos tiene en Cristo Jesús dependieran de la ley, entonces ya no depende de la promesa. Entonces ya no depende de Cristo. Entonces ya no depende de la fe que nos ha concedido para salvación. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Amados, tú y yo somos producto de la promesa que Dios le dio a Abraham, porque somos de los gentiles. Bendito sea su nombre, que el Señor resplandeció nuestros corazones y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo ver cuán perdidos estábamos delante de la santidad de un Dios que nos ha creado y que tiene todo el derecho a exigirnos vivir conforme a su santidad. Pero tú y yo hemos desviado el camino. Tú y yo hemos buscado nuestros propios intereses y tú y yo nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y la única manera de salir de la justa furia e ira de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable es viendo su santidad, y en tanto veamos su santidad veremos nuestra pecaminosidad, y es entonces cuando correremos desesperados a la obra de Cristo Jesús, el único ser humano, también Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta. Fue el sacrificio acepto y agradable delante de Dios en aquella cruz y recibió el justo pago de nuestros pecados sobre él, para que en su resurrección mostrara que el sacrificio había sido acepto y fuésemos todos nosotros que hemos creído en él justificados por la fe, para que así como fuimos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados en esa cruz juntamente con él, junto con él resucitemos a una nueva vida, como dice Romanos 6. Amados, el poder de la promesa supera cualquier requerimiento de la ley. Segundo aspecto, el segundo aspecto es la debilidad de la ley. Pablo ya está dando un comentario acerca de eso, pero dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? O sea, si ya vimos que la ley no puede, y eso muestra su incapacidad, su falta de poder, entonces ¿para qué fue dada la ley? ¿Por qué Dios le place traer la ley al pueblo de Israel? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Te fijas? Hay un motivo por el cual tenía que venir la ley, porque sin ley no hay pecado. Si no se señala cuál es el pecado,
por medio de una ley que lo señala como pecado, el pecado no es pecado, porque no hay nada que lo califique. Y lo único que califica las transgresiones como rebeldía delante de Dios es la ley de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La ley llegó para mostrar nuestra pecaminosidad. La ley llegó para mostrar que estábamos en rebelión contra Dios. Para eso llegó la ley. Aquí dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera. ¿Te fijas? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. O sea que la ley tenía un límite de tiempo. La ley tenía una vida útil. Esa vida útil iba a ser hasta que llegara la descendencia a la que había sido hecha la promesa, Cristo Jesús. Entonces, la ley tenía una función que cumplir y la cumplió perfectamente con el pueblo de Israel, porque la ley exige total obediencia o si no el pago de consecuencias. Deuteronomio 27 y 28 son dos capítulos terribles de la Biblia, porque hablan de que si haces esto tienes todas estas bendiciones y si no lo haces tienes todas estas maldiciones. Son capítulos terribles, pero son acordes a la perfecta ley de Dios. Ahora, dice la palabra en el versículo 19, esta ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. En Deuteronomio 33:2 dice que al momento que el Señor estaba dándole la ley a Abraham, había multitudes de ángeles. O sea, estaba ahí mediante ángeles que estaban ahí. Fue entregada la ley de Dios a Abraham. Dice aquí, fue entregada por mano de un mediador. Ahora dice el versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno. Este pasaje, particularmente el 20, es un pasaje que se fijan cómo lo pone Pablo. Dice que hay un mediador, y fíjense la palabra que usa, mediador. Y tú y yo sabemos que aquí dice, si hay un mediador, dice, Dios es solo uno. ¿Qué está diciendo? Que hay alguien que debe recibirla. Pero fíjense la palabra que está usando, mediador. Tú y yo sabemos a quién le fue dada la ley, en manos de quién fue puesta las dos tablas de la ley. ¿En quién? En manos de Moisés. En este momento Moisés estaba recibiendo la ley para llevarla al pueblo de Dios. Pero sabemos que Moisés es una prefigura del Antiguo Testamento. ¿De quién? Del mediador, que es Cristo, que también tenía que recibir la ley y fue el único ser humano que la cumplió, y por tanto el único ser humano que verdaderamente se puede convertir en un mediador entre el hombre y Dios. Bendito sea el Señor. Pero esa fue la debilidad de la ley, que el pueblo estaba totalmente incapacitado. Vean conmigo lo que dice ahí entonces, versículo 21. Es entonces la ley, hace la pregunta retórica Pablo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Es entonces contraria? De ningún modo. Él mismo contesta, por supuesto que no. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Primeramente porque Dios es sabio y Dios fue el que dio la ley. Y segundo, ¿por qué? Porque si se hubiera dado una ley, dice ahí el escritor Pablo, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Te fijas? La ley era incapaz de traer vida. La ley era incapaz de producir justicia en el ser humano. Por lo tanto, no es contraria a las promesas de Dios. Al contrario, coadyuva. Y ahorita vamos a ver en el siguiente aspecto acerca de la gran bendición de la ley. Pero por lo pronto es importante que veamos la total incapacidad de la ley. Y obviamente esto dice aquí en el versículo 21 que la ley es incapaz de impartir vida. Va acorde a lo que ya leímos, por supuesto, también en el versículo 18.
Porque dice, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Por eso es incapaz. Entonces, claramente nos deja ver la palabra de Dios, que no es la ley lo que realmente iba a traer toda la herencia de las promesas. Había una debilidad total en la ley. Uso lentes para ver de lejos. Puedo leer sin lentes, pero si no, veo todo borroso. Pero si yo agarro mis lentes porque el proyector no está angulado y lo pongo debajo, ¿para qué? Para que pueda apoyar el proyector. Me arriesgo a una cosa. Me arriesgo que si el peso del proyector es demasiado, esos lentes van a ser aplastados. ¿Por qué? Porque los lentes tienen una función, ver con claridad. Y el proyector tiene otra función, dar luz. Y ese es el asunto. La claridad de la ley nos hizo ver nuestra total incapacidad hasta que llegara la luz, solamente la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de aquel que podía cumplirla totalmente. Pero hay una utilidad y hay una total inutilidad. Ahora sí, entonces vemos aquí la debilidad de la ley, pero sigue diciendo Pablo, y ahora va a hablar de la bendición de la ley. En el versículo 22 empieza diciendo, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. ¿Se fijas? Esa es la utilidad de la ley. Porque todos teníamos que vernos en total incapacidad de poder acercarnos a nuestro Dios, porque es un Dios santo. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Amado, cuando estoy en el consultorio todos los días, por la gracia de Dios tengo 27 años y pico evangelizando todos los días en mi consultorio. Y es muy frecuente que en mi evangelismo de escritorio yo le pregunto a la gente, ¿usted es bueno o es malo? Yo los estoy consultando de enfermedades físicas, pero de pronto le saco, ¿usted es bueno o es malo? Ay, doctor, pues soy bueno. Y luego les leo una porción de la Escritura. Les pregunto, ¿usted está vivo o está muerto? Y luego les leo. O sea, si no le doy Romanos 3 del 10 al 12, donde dice que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo justo. Y cuando les digo, ¿está usted vivo o está usted muerto? Y si no, los llevo a Efesios 2, versículo 1. Estando nosotros muertos de nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, somos salvos. Ahora, el detalle es esto, el detalle, cuando yo le pregunto a la gente que si es buena, va a decir que esta es buena, no va a decir que es mala. Si yo le pregunto que si está viva o muerta, todos van a decir que están vivos. Pero una vez que les leo, les pongo al Señor, toda la Escritura se las pongo delante de ellos, ¿cómo se encuentran? Deberían de ver los ojos, el pavor. Empiezan a decir, ay, ya estoy bien confundido. ¿Pero quién dice eso? Dios. O sea, yo les digo así, Dios, ahora escuché usted y yo escuchemos a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poniéndoles al frente de la Escritura. Y es la manera en que puedo empezar a hablarles de la gran misericordia de Dios para el pecador. Entonces la ley tiene una utilidad. Es la única manera que puede llevarnos a ¿qué? A ver al Evangelio, escuchar el Evangelio, que nuestros oídos sean destapados. Porque la palabra de Dios, la fe viene ¿por qué? Romanos 10, 17. La fe resulta de ¿qué? Del poder oír. Pero el poder oír es solamente escuchando la palabra de Dios. Tú no puedes salvar a una persona hablándole de lo bueno que es Jesucristo y de lo bueno que es el ser cristiano. Tú tienes que darle la palabra de Dios, porque es la palabra la que no regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual está enviando en ese momento. Isaías 55, 10 y 11. Amados, necesitamos confiar en que el poder de Dios para salvación está en el Evangelio de Cristo.
Necesitamos confiar en que es Dios el que salva, como nos salvó a cada uno de nosotros. Y necesitamos aprender a evangelizar acuerdo a la palabra de Dios, que es mostrar la ley, mostrar delante del espejo de la ley la incapacidad del hombre por salvarse. Y la religiosidad y todo lo bueno, humanamente aceptable y honorable, viene a ser ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de nuestro Señor. Y sabemos que trapos de inmundicia son trapos de menstruación. Amados, todo lo bueno que una persona tenga no es nada. Y solamente la ley puede mostrarlo. Por eso hay una bendición en la ley. La bendición de la ley es esta. Dice en el versículo 23, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe. Encerrados. La ley nos encierra, no nos da ninguna opción para salir. La barda es demasiado alta, incapaz para nosotros de brincarla. Esa es la ley de Dios. Nos tiene encerrados, dice ahí, confinados. ¿Has oído hablar de la palabra confinamiento cuando los meten a una persona en la cárcel? ¿Verdad? Eso es, la ley nos mete en una cárcel, porque para eso es, para mostrar que estamos atrapados, que no hay salida ninguna. Y ese es el único punto donde puede haber un quebranto por la voluntad de Dios, para que ese corazón duro sea deshecho, pero solo por la obra del Evangelio y la luz de Cristo. Encerrados bajo la ley, confinados para la fe. Para la fe, ¿te fijas? O sea, ese confinamiento era necesario para poder llegar a tener la fe que había de ser revelada en un futuro cuando llegara Cristo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La ley ha venido a ser como aquel sirviente que tomaba al hijo de un hombre rico en la antigüedad y lo traía pegado a él hasta llevarlo al lugar donde iban a enseñarle las ciencias, la filosofía. El ayo no es más que un sirviente que está cuidando del hijo del hombre rico. Está cuidando, está atesorando, está llevándolo para que aprenda. Y esa es la bendición de la ley, mi amado. La ley nos enseña, la ley nos cuida, la ley nos protege hasta que llegamos a la plena conciencia de que estamos encerrados y la única puerta es angosta, es estrecha y su nombre es Jesucristo. Tú y yo llegamos a ese conocimiento cuando vimos la negrura de nuestro corazón, cuando vimos que nuestras intenciones podían ser buenas, pero nuestros actos, pensamientos y palabras eran malos, delante de un Dios que es el único capaz de juzgarnos. Amado, yo no juzgo a nadie, tú no tienes ningún derecho a juzgar a nadie, porque tenemos un solo juez perfecto, el juez justo, el juez santo, que si dejara nuestros pecados sin castigo, se convertiría inmediatamente en un juez injusto. Pero por causa del amor de Dios, por causa de su gran misericordia y por causa de que Él tiene amor a su propio nombre, tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, por amor a sí mismo, dice la palabra en Ezequiel 33, por amor a sí mismo, entregó a su Hijo para rescatar la gloria de su nombre, en donde que pudiera brillar sobre un pueblo elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1. Amados, qué hermoso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso privilegio de poder andar siguiendo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y no los deseos de nuestra carne, el pensamiento del mundo que está totalmente torcido y torciéndose más aún. Y aún Satanás, que como príncipe de las tinieblas de este mundo, obviamente se enmascara en la mentira y el engaño, que es acorde a la corrupción del mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la sociedad actual? ¿Te asombras? No te asombres, mi amado, el Señor viene pronto. Y todo esto va a estar peor porque la carne cada vez más se va a manifestar, el gobierno de Satanás cada vez más se va a manifestar, pero también el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo por el Evangelio verdadero se va a manifestar en su iglesia y sobre su iglesia para vida de la iglesia y gloria del nombre de Dios. Es la verdad, mi amado.
Es la verdad. Ahorita no es tiempo de jugar a iglesitas. Ahorita no es tiempo de estar predicando otros evangelios que son falsos, porque solamente hay uno y es el de Jesucristo. Y la ley es una bendición en ese sentido, que nos lleva desesperadamente a la fe, que nos lleva a ver totalmente nuestra incapacidad. Y dice la Escritura, pero ahora que ha venido la fe, versículo 25, ya no estamos bajo el ayo. El ayo, la ley nos cuidó, la ley nos mantenía hasta cierto punto, pero ahora que llegó la gracia, ahora que llegó la semilla, ahora que llegó la descendencia, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, mi amado. La puerta de la cárcel ha sido abierta, es una puerta angosta, estrecha, repito, se llama Jesucristo. Y tenemos que pasar por ella todos aquellos que hemos sido llamados a salvación, con arrepentimiento, sabiendo que no somos dignos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo total confianza en esa puerta que se llama Cristo Jesús, y continuando en el camino angosto que nos lleva a la salvación final. Amados, esta es la verdad. La verdad es esa, es totalmente, repito, es Él. Haz de cuenta que estás en una cárcel. ¿Qué pasa con los niños en las guarderías? Llegan los padres y los dejan encerrados en las guarderías. Y cuando son los primeros días, sobre todo los días de las guarderías, ¿qué está haciendo? El niño ya está desesperado, está llorando. Él quiere salir de ahí. Él se siente encerrado, se siente en una cárcel. Pero cuando ve la puerta abierta y ve a su padre llegar, ¡ay, amado! Los niños corren desesperadamente, porque son libres, libres del ayo, de la ley. Y así llegamos nosotros como niños a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, como un niño. No podemos entender cómo es posible que tanta basura de mi vida la haya limpiado con ese sacrificio tan grande, pero sí podemos creerla porque nos es concedida la fe salvífica, mi amado. Y no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo iguales. Aquel que dice ser creyente y no tiene una vida totalmente transformada, una vida cambiada, que sus deseos y sus afectos sean otros que no sean los del cielo para su vida, ¿dónde está su salvación? ¿Dónde está si no está siendo confirmada por obras? Las obras no salvan, las obras confirman la fe que has recibido, si es genuina o no lo es. Si estás siendo un instrumento de Dios o estás siendo un mero instrumento del diablo, como un mero religioso fariseico que acude y que habla. El lenguaje cristiano se lo sabe, la Biblia la tiene también toda muy usada, pero para gloria de su nombre, para orgullo de su religiosidad. Mi amado, Dios nos libre, sino viendo realmente quién es Él y quiénes somos nosotros. Y no somos nada, mi amado, si no es en Cristo Jesús. Y obviamente, viendo la bendición de la ley, es entonces que podemos llegar, como termina el pasaje, la herencia de la promesa. La herencia de la promesa. Versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Amado, fuiste bautizado en Cristo. Eres revestido ya de su justicia. ¿Por qué? Porque aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Toda la culpa, toda la condenación, todo el peso de nuestra maldad fue puesta sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz. Él pagó, Él recibió la ira justa que nos correspondía a ti y a mí. Y su justicia perfecta, su vida perfecta, la deposita sobre nosotros. Le es imputada nuestra pecaminosidad, nos es imputado su justicia. Glorioso intercambio, mi amado. Todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, de Cristo han sido revestidos. Es su justicia. No hay ya judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo. Todos somos uno. No es cuestión de que yo tengo un título de médico y ¿qué?
Allá no van a decir los médicos, ingenieros, carpinteros, plomeros, electricistas pasan para este lado. Amado, no, pastores, diáconos y estos pasan por este otro. No, mi amado, hijos de Dios o hijos del diablo, al gozo eterno con su Salvador y a la condenación y tormento eterno en el infierno. ¿A dónde vas tú, mi amado? ¿A dónde vas tú, mi amigo? Si el Señor te trajo ahorita, ¿desde cuándo hubieras salido con este calor que hace? Pero si el Señor te está reteniendo ahí, es para que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Cristo en desesperación, y tendrás vida eterna en Él y solamente en Él. Mi amado, es un gozo el saber que somos hijos de Dios. Mira lo que dice, la herencia de la promesa. No hay nada, ya todos somos iguales. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Amado, la herencia de la promesa es Cristo Jesús. La herencia de la promesa es la fe que nos ha sido concedido. La herencia de la promesa es vida eterna para sus santos. ¿En dónde estamos, amados? Cuando un preso se la pasa en una correccional, le ponen un uniforme. Por lo menos en la mexicana no, yo he ido mucho al penal y todo, y aquí no, aquí todo el mundo anda. Pero en las americanos ya ves que te ponen tu uniforme de rayitas o de colores, un naranja o sea, traes un uniforme de presidiario, estás vestido de presidiario. Pero el día que te liberan y que pagaste ya tu sentencia, tú sales, ¿cómo sales? Sales vestido de civil, sales vestido en la libertad y parecido a todos los que están afuera de la cárcel. Mi amado, cuando tú entras a la iglesia, entras a un mundo especial, el mundo de la gente de Dios. Estamos en el mundo, todos nosotros los creyentes, pero no pertenecemos al mundo y estamos ya revestidos de la justicia de Cristo. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Mi amado, ¿dónde estás? ¿En la gracia? ¿Dónde estás? ¿O todavía en la ley? Mi amado, eres un hermano en la fe, que en algún momento probaste de las abundantes riquezas de su gracia y ahora te has vuelto ya otra vez a meter en la ley y en tus propias fuerzas. Arrepiéntete, mi hermano. No puedes hacer lo bueno si no estás conectado en intimidad con Cristo. Todo nace del Espíritu, no nace en obras. No pienses que haciendo lo bueno te vas a convertir en espiritual. No, mi amado, eso lo hacen los católicos. Solo por el Espíritu la carne puede ser sometida. Romanos 8:13. Si nosotros por el Espíritu hacemos morir lo terrenal, mortificados, entonces somos llamados hijos de Dios. Mis amados, que Dios nos ayude, no solamente a entender, a aceptar, sino a gozarnos y a alabar su grandeza y su gracia y su gran amor para con nosotros, sus hijos. Y obviamente también, por consecuencia, a proclamar la verdad tal cual, sin añadirle ni quitarle, porque no somos juez de nadie, pero el Señor tiene su ley y tiene su gracia. Mostremos la ley y la gracia y a Cristo Jesús en el centro para salvación de muchos todavía que faltan de recibir las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, que así como Pablo le escribía a esos creyentes en Galacia, el día de hoy tú estás hablándole a tu iglesia para afianzarnos en la gracia y dejar de pensar que podemos algo en la ley. Gracias por la bendición de la ley, porque sin la ley no habríamos visto el brillo de tu gracia. En el nombre de Jesús, escudriña nuestros corazones y conoce tú nuestros pensamientos. Y ahora te invito, mi amado, a que tú reflexiones en esto, y si algo te puso el Señor o te lleva el Señor, obviamente respóndele a Él en oración personal.
Thank you.